Ok, para graficar el diagrama de Nyquist necesitamos encontrar 4 puntos clave para construir la gráfica. El primer punto es el inicio de la gráfica donde omega vale 0, o la frecuencia vale 0. El segundo punto es el fin de la gráfica en donde omega es infinito o tiende a infinito. El tercero es donde la gráfica cruza el eje real. Y el cuarto es donde la gráfica cruza el eje imaginario. Aquí voy a poner como referencia, esta es la parte imaginaria y esta es la parte real. Entonces el primer punto, el inicio de la gráfica es cuando omega vale 0. Para los sistemas de primero y segundo orden, cuando tenemos omega igual a 0, estamos en el eje real y en la parte derecha. Entonces ahí generalmente estamos. Y el fin de la gráfica, ese es el inicio de la gráfica. Y el fin de la gráfica donde omega vale infinito, es en el origen. Cuando tiende a infinito, es en el origen para los sistemas de primero y segundo orden. Obviamente para sistemas de orden superior, a lo mejor cuando omega tiende a infinito, no va a ser el origen, a lo mejor es otro lugar. Pero para los sistemas de primero y segundo orden, el inicio va a ser en el eje real, para el lado derecho, y el final va a ser en el origen. Esos son los 2 puntos que hay que encontrar para cualquier sistema. Luego, el tercer punto es donde la gráfica cruza el eje real. El eje real, o sea, puede ser aquí, en el origen. Uno es donde inicia, pero hay sistemas que pueden volver a cruzar el eje real aquí, en donde empieza, y luego vienen así y pueden cruzar otra vez el eje real en 180 grados. ¿Sí? Entonces lo pueden cruzar en 0 grados, que es aquí, y en 180 grados, que sería por acá, del lado izquierdo. Y el otro punto es donde la gráfica cruza el eje imaginario, o sea, esta parte, el eje vertical, que sería en más o menos 90 grados, ya sea aquí o acá. ¿Sí? Bueno, entonces para un sistema de primer orden vamos a encontrar estos 4 puntos. El primer punto, cuando omega tiende a o es 0, ¿verdad? Tenemos que para omega igual a 0, sustituimos la magnitud G de J omega es igual a 1 sobre raíz de 1 más 0, porque es omega cuadrado por tau cuadrado, 0. Esto es igual a 1. Entonces nuestro sistema, para omega igual a 0, nuestra magnitud vale 1. Y el ángulo o la fase sería igual a menos tangente inversa de menos 1, o tangente inversa de omega por tau, que es 0. ¿Sí? Tangente inversa de 0 es 0 grados. Entonces tenemos 0 grados, como ya lo habíamos dicho, tenemos 0 grados y una magnitud de 1. ¿Sí? Y eso es para omega igual a 0. Ahora, para omega igual a infinito, vamos a ponerlo acá. Cuando omega tiende a infinito. Cuando omega tiende a infinito, tenemos G de J omega. La magnitud sería 1 sobre raíz de infinito más 1, infinito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo vemos? 1 entre infinito, pues toca de 0, entonces estamos quedando
en 0. O sea, la magnitud vale 0. Esto se reduce a 0. Y el ángulo es menos tangente inversa de omega tau, o sea, de infinito. Un número infinito. ¿Sí? Esto es igual a menos 180 grados. Es un número muy grande, pues va a llegar a 180 grados. ¿Verdad? Y entonces nos queda por acá. Pero como vale 0 la magnitud, pues tenemos el punto aquí con 180 grados. ¿Sí? Entonces el inicio es acá y el final es acá, en el origen. Luego, para la gráfica donde cruza el eje real, sería cuando la fase vale 0 grados, ¿verdad? O 180 grados. ¿Sí? Por ejemplo, entonces la traza va a ir así. La traza de Bode va a ser esta. Digo, de Nike sería esta. ¿Sí? Por ejemplo, un punto, vean que la gráfica cruza el eje, cuando el otro punto sería donde la gráfica cruza el eje real. ¿En dónde lo cruza? Pues aquí. Entonces ahí estaría, ya sea en 0 grados o más menos 180 grados, ahorita lo está cruzando aquí. Entonces este punto ya sería ese. Y donde la gráfica cruza el eje imaginario. El eje imaginario, tampoco lo cruza porque llega aquí así. ¿Sí? Un punto importante para los sistemas de primer orden es cuando omega es igual a 1 sobre tau, para cuando omega es igual a 1 sobre tau. Ese punto es importante. ¿Sí? Cuando omega es 1 sobre tau, entonces vamos a calcular la magnitud. La magnitud es g de j omega es igual a 1 sobre 1 más, raíz de 1 más omega cuadrada, omega cuadrada por omega cuadrada por tau cuadrado. Si sustituimos los valores, tendríamos raíz de 1 más, sustituimos omega aquí y tenemos 1 sobre tau al cuadrado sobre 1 sobre tau al cuadrado, ¿no? Tendría tau al cuadrado sobre tau al cuadrado, esto nos daría 1. Entonces esto nos daría 1 sobre raíz de 2. Nos daría. Entonces, eso sería la magnitud. 1 sobre raíz de 2. Y para el ángulo sería tangente, menos tangente inversa de ¿quién? De tau por omega. Pero otra vez, quedaría tau sobre tau. Y esto sería igual a menos tangente inversa de 1, ¿verdad? Y tangente inversa de 1 es menos 45 grados. Tangente inversa de 1 es menos 45 grados. Y entonces nuestro vector se tendría aquí 45 grados, menos 45 grados, porque los ángulos moviéndose en el sentido de las manecillas del reloj son negativos y en el sentido contrario son positivos. Entonces tendríamos menos 45 grados y la magnitud sería, la magnitud de esta sería 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? Ahí tendríamos. Entonces, nuestro diagrama de Nike sería
esta circunferencia. ¿Sí? Vamos a ver que el MATLAB te va a graficar frecuencias positivas y frecuencias negativas. En frecuencias negativas tendríamos este mismo círculo, sería un círculo, pero esta parte serían omegas negativas y aquí tenemos omegas positivas o frecuencias positivas. Ok, esto es para un sistema de primer orden. Entonces ahora para un sistema de segundo orden vamos igual a obtener los puntos, pero lo primero que tenemos que hacer pues tenemos por ejemplo aquí el sistema de segundo orden, tenemos que separar su parte real y su parte imaginaria para poder ocupar estas ecuaciones. Entonces para eso aquí tenemos el sistema de segundo orden en su forma general. Vamos a dividir entre omega n cuadrada, vamos a multiplicar la función de transferencia por 1 sobre omega n al cuadrado arriba en el numerador y en el denominador, para que nos quede arriba 1 y todo nos quede en el denominador y así no nos estorbe este valor. Y también vamos a sustituir S por J omega. Entonces nos quedaría 1 arriba, aquí nos quedaría J omega al cuadrado sobre omega n al cuadrado, ¿verdad? Luego más dos factor de amortiguamiento omega n por J omega, ¿verdad? sobre omega n al cuadrado más omega n al cuadrado sobre omega n al cuadrado, de tal forma que nos quedaría 1 sobre aquí nos quedaría menos omega cuadrada, menos, porque J al cuadrado es menos 1, entonces nos queda menos, y nos quedaría omega cuadrada sobre omega n al cuadrado, ¿ya vieron? Más, aquí nos quedaría J, dos veces el factor de amortiguamiento ¿por quién? Se nos iría esta omega n con esta omega n cuadrada, nos quedaría abajo solo omega n, entonces nos quedaría omega sobre omega n, ¿sí? Más 1 y nos quedaría así. Ahora, ya hicimos eso de dividir entre omega n al cuadrado todo. Ahora vamos a separar, para poder aplicar esas fórmulas hay que separar la parte real y la parte imaginaria para poder aplicar esto. Para separarlas necesitamos multiplicar nuestra ecuación, nuestra función de transferencia por su complejo conjugado. Entonces, bueno, voy a acomodar esta ecuación aquí. Nos quedaría 1 sobre la parte real sería 1 menos omega cuadrada sobre omega n al cuadrado, ¿no? Así sería. Más J 2 por el factor de amortiguamiento omega sobre omega n. Así nos quedaría. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces multiplicamos arriba y abajo por su complejo conjugado. Entonces nos quedaría 1 menos omega cuadrada sobre omega n al cuadrado. El complejo conjugado sería menos J por 2 factor de amortiguamiento omega sobre omega, ¿verdad? Arriba. Y abajo nos quedaría
1 menos omega al cuadrado sobre omega n al cuadrado, ¿sí? Más J2 por el factor de amortiguamiento omega sobre omega n. Todo esto lo vamos a multiplicar por su complejo conjugado, que sería 1 menos omega cuadrada sobre n al cuadrado más, aquí sería menos, porque es su complejo conjugado, menos J por 2 factor de amortiguamiento omega sobre omega n. Ahí está su complejo conjugado. Ahora, cuando nosotros multiplicamos un número complejo por su complejo conjugado, el resultado es, bueno, arriba nos queda igual, 1 menos omega cuadrada sobre omega n al cuadrado, menos J2 por el factor de amortiguamiento omega sobre omega n. Entonces decíamos que abajo, cuando multiplicamos un número complejo por su complejo conjugado, nos queda, el resultado nos queda que es el cuadrado de la parte real, que sería 1 menos omega cuadrada sobre omega n al cuadrado, 1 al cuadrado y omega cuadrada sobre omega n al cuadrado, ¿sí? Más la parte imaginaria, el cuadrado de la parte imaginaria, sería 2 por el factor de amortiguamiento omega sobre omega n, todo esto al cuadrado. Así nos quedaría. Y ya tenemos separada la parte real y la parte imaginaria. La parte real y la parte imaginaria. ¿Ah? ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la parte real de nuestra función, del número complejo? Sería 1 menos omega cuadrada sobre omega n al cuadrado sobre 1 menos omega n al cuadrado sobre omega, no, arriba es omega y abajo es omega n al cuadrado. Todo esto al cuadrado, más 2 veces el factor de amortiguamiento sobre omega n. Esto sería al cuadrado. Esa es la parte real. La parte imaginaria sería menos J sobre 2 factor de amortiguamiento por omega sobre omega n, y abajo sería 1 menos omega cuadrada sobre omega n al cuadrado, esto al cuadrado, más 2 por el factor de amortiguamiento por omega sobre omega n al cuadrado. Esta sería la parte imaginaria, y esta sería la parte real de nuestra función de transferencia. Y esta sería la parte imaginaria. De nuestra función de transferencia. Y ahora sí ya podemos aplicar estas fórmulas. ¿Sí? Ahí está. Ok, ahora lo que vamos a hacer es aplicar las fórmulas, pero necesitamos, entonces primero vamos a calcular la ganancia. Entonces vamos a ver cómo calcularíamos la ganancia de G de cotomega. Vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar todo esto, nada más vamos a dejar la parte real y la parte imaginaria de nuestro
sistema de segundo orden. Entonces, aquí quedaría G de J omega. G de J omega. Ya la separamos. Entonces, para calcular la ganancia de G de J omega en un sistema de segundo orden, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar la raíz cuadrada de nuestra parte real, que sería 1 menos omega cuadrada sobre omega n al cuadrado, ¿verdad? Sobre 1 menos omega sobre omega n al cuadrado. Sí, omega cuadrado sobre omega al cuadrado sobre omega n al cuadrado más 2 veces el factor de amortiguamiento por omega sobre omega n esto al cuadrado. ¿Sí? Esto sería al cuadrado más nuestra parte imaginaria, que sería 2 por el factor de amortiguamiento por omega sobre omega n sobre 1 menos omega cuadrada sobre omega n al cuadrado, todo esto al cuadrado, más 2 por el factor de amortiguamiento por omega sobre omega n, y esto sería al cuadrado. Entonces esto sería al cuadrado. Así nos quedaría aplicándola. ¿Sí? Aplicándola. Ok. Esto también se puede simplificar como 1 sobre raíz cuadrada de la parte real. Sería 1 menos omega sobre omega n al cuadrado, omega cuadrado sobre omega n al cuadrado, esto al cuadrado, así. Al cuadrado más la parte imaginaria sería 2 por el factor de amortiguamiento, ¿verdad? Factor de amortiguamiento omega sobre omega n, esto al cuadrado. Así se puede simplificar esto, lo podemos dar así. Si no lo pueden simplificar porque es muy complejo, pueden trabajar con esto, con esta parte, aunque son más elementos, pero es lo mismo. Ahora, para la fase tenemos que poner la tangente inversa de ¿quién? De la parte real. La parte real es 1 sobre omega cuadrada sobre omega n al cuadrado sobre ahora sería la parte real sobre la parte imaginaria. No, la parte real es 1 menos omega cuadrada sobre omega n al cuadrado sobre 1 menos omega al cuadrado sobre omega n al cuadrado, todo esto al cuadrado, más 2 veces el factor de amortiguamiento de omega sobre omega n, esto al cuadrado. Esa sería la parte real, ¿no? Necesitamos dividir la parte imaginaria. Yo estoy poniendo la parte real. La parte imaginaria, que sería esto, tenemos un signo negativo que podemos sacar afuera. Entonces la fase es igual a menos
tangente a la menos 1. Entonces sacamos ese signo. Y ahora sí, la parte imaginaria sería 2 por el factor de amortiguamiento por omega sobre omega n sobre 1 menos omega cuadrada sobre omega n al cuadrado, todo esto al cuadrado, más 2 veces el factor de amortiguamiento por omega sobre omega n, todo esto al cuadrado. Esa sería nuestra parte imaginaria. Esto sobre, entonces aquí tenemos la fase es igual a menos tangente de eso, ¿no? Sobre la parte real. La parte real que sería x. Ahora sí, sería 1 menos omega cuadrada sobre omega n al cuadrado, ¿verdad? Sobre 1 menos omega al cuadrado sobre omega n al cuadrado, y esto es al cuadrado, más 2 por el factor de amortiguamiento sobre omega sobre omega n al cuadrado, que sería la parte real. Y la parte imaginaria, ahora sí, si aplicamos la regla del sándwich, estas dos partes, esta parte y esta parte se eliminan y nos queda 2 por el factor de amortiguamiento que multiplica omega sobre omega n sobre 1 menos omega cuadrada sobre omega n al cuadrado. Así nos quedaría para la fase. ¿Sí? Esto está multiplicado, lo puedo poner entre paréntesis. Entonces ya con esto calculamos la fase. Y para calcular la magnitud pues sería esta ecuación. ¿Sí? Entonces así ya se calcularía la fase. Entonces voy a borrar esto. Y acá arriba voy a poner la fórmula de la fase. Se igual a menos tangente inversa ¿de quién? De 2 por el factor de amortiguamiento de omega sobre omega n, y abajo sería 1 menos omega cuadrada sobre omega n al cuadrado. ¿Sí? Así nos quedaría. También podremos ponerlo de esta forma, ¿no? También. Entonces, pues ya borramos esto. Ahora lo que vamos a hacer es obtener los puntos clave para graficar el diagrama de Nyquist para un sistema de segundo orden. ¿Sí? Entonces otra vez, aquí va a estar mi plano, ¿verdad? De la parte imaginaria, de la parte real, y voy a encontrar el inicio de la gráfica donde omega vale 0. Entonces, para omega, cuando omega es igual a 0, ¿sí? Calculamos la magnitud G de J omega es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 menos 0 entre omega n, pues da 0 y nos queda 1 al cuadrado, ¿no? Más, aquí esto nos da 0 porque omega vale 0, entonces 0. De tal suerte que nos queda el resultado de 1, la magnitud es igual a 1. Entonces otra vez,
para cuando omega vale 0, el ángulo vamos a calcular. Ya sabemos que tenemos una magnitud del vector, vale 1. Ahora, ¿cuánto vale la fase? La fase es menos tangente a la menos 1 ¿de quién? De 2 por el factor de amortiguamiento de omega sobre omega n, pues es 0. Sobre 1 menos 0, nos queda 0 sobre 1, ¿no? Pues da 0, y tangente inversa de 0 es igual a 0 grados. Entonces tenemos el vector otra vez para un sistema de segundo orden. Vamos a empezar en 1, ¿verdad? En 1, el sistema de segundo orden, en 1, magnitud y fase de 0 grados. ¿Sí? Eso es para cuando omega vale 0. El fin de la gráfica es cuando omega tiende a infinito. Cuando omega tiende a infinito, igual la magnitud g de j omega, lo analizamos, ¿verdad? Este es un valor infinito, entre este valor pues queda infinito, infinito aquí, infinito acá, es infinito, infinito, 1 sobre infinito, ¿cuánto da? 1 sobre infinito, pues 0. Y entonces nos da 0. Y la magnitud vale 0. Esto se reduce a 0. Y entonces es 0. Y la fase, que sería tangente menos tangente inversa de un número infinito, ¿vean? Infinito sobre 1 menos infinito, pues también quedaría infinito, ¿verdad? Pero nos daría menos 180 grados, porque nos queda un valor infinito arriba y un valor infinito abajo, negativo. Entonces nos queda esta parte negativa y nos quedaría 180 grados. 180 grados nos quedaría 0 de magnitud, y 180 grados nos quedaría en el origen otra vez. Cuando omega tiende a infinito, estamos en el origen. ¿Sí? Entonces vemos que para el sistema de primero y segundo orden, el inicio y el fin, el inicio, cuando omega es igual a 0, empieza aquí, y cuando termina en omega infinito, también en el origen. Pero ahora vamos a ver cuando la gráfica cruza el eje real. Vamos a ver para este 180 grados, menos 180 grados, ¿no? Ahora, donde la gráfica cruza con el eje real, ya vimos que aquí tenemos un punto donde está en el eje real, pero hay otro punto en menos 180 grados, que es acá, donde calculamos para cuando omega vale infinito, pues es este punto. Ahora, donde la gráfica cruza el eje imaginario, o sea, este eje perpendicular, cuando vale más o menos 90 grados, cuando estamos por acá. ¿Sí? Entonces, eso pasa cuando omega es igual a omega n. Eso pasa cuando omega es igual a omega n. Vamos a ver. Cuando omega es igual a omega n, o sea, cuando la frecuencia
en cuestión es igual a la frecuencia natural, entonces la magnitud G de J omega de nuestro sistema sería, la magnitud sería que estas son iguales, entonces aquí es 1, 1 menos 1, este da 0, ¿verdad? Entonces nos quedaría 1 sobre raíz de 1 menos 1 daría 0, más 1 entre omega 1, nos quedaría 1 aquí, porque son iguales, entonces nos quedaría 2 por el factor de amortiguamiento, ¿ah? Así. Entonces vemos que esto nos quedaría 1 sobre raíz de 2 por el factor de amortiguamiento. Así nos quedaría. Entonces vemos que el cruce en el eje real, en el eje imaginario, va a depender del factor de amortiguamiento. ¿Verdad? Ahora, recordemos que aquí esto es 1, este es cuadrado y este es cuadrado. Entonces, si esto estaba al cuadrado, porque aquí me faltó. Entonces, pues lo que nos queda es, quitamos la raíz, porque esta raíz se va con este cuadrado y nos queda 2 por el factor de amortiguamiento. Así quedaría. Ahora, para la fase vemos que sería menos tangente inversa de ¿quién? De esto vale 1 porque omega es igual a omega n, vale 1, nos queda 2 por el factor de amortiguamiento sobre, esto vale 1 al cuadrado, 1 menos 1 da 0, ¿sí? Entonces nos queda 2 sobre 0, 2 sobre 0 nos da menos 90 grados, por este signo de acá, nos da menos 90 grados, entonces ahora sí estamos viendo que aquí serían menos 90 grados, aquí, entonces aquí estamos, pero este punto va a depender de cuánto vale el factor de amortiguamiento, ¿sí? Va a depender de cuánto vale el factor de amortiguamiento, entonces, vamos a ver, supongamos que el factor de amortiguamiento es igual a 1. Si el factor de amortiguamiento es igual a 1, entonces nuestra gráfica cruzaría el eje imaginario en un medio, en punto 5. Entonces vamos a suponer que aquí es 1, aquí es 1, entonces cruzaría en 0.5. Aquí sería 0.5, entonces vendría la gráfica así. Así vendría. ¿Por qué? Porque termina en infinito, empieza en 0, una frecuencia 0, y en 0 puntos, bueno, esto sería menos 1, menos 0.5. ¿Sí? Ahora, si el factor de amortiguamiento vale 1, entonces la magnitud, como ya dijimos, es igual a 0.5. El ángulo se mantiene igual, es 90 grados, menos 90 grados. Ese no importa, porque nos dio 2 sobre 0, factor de amortiguamiento sobre 0. O sea, un valor, esta es la parte imaginaria, tiene un valor, ese valor es de 0.5 porque x vale 0, si x vale 0 estamos aquí, entonces pues es un ángulo de 90 grados. Ahora, si el factor de amortiguamiento valiera 0.5, si el factor de amortiguamiento valiera 0.5, entonces la magnitud, ¿cuánto valdría? Pues igual, 0.5
sería factor de amortiguamiento sería 2 por 0.5 sería 1, entonces nos daría 1 la magnitud, aquí estamos en 1, bueno, menos 1, y el ángulo seguiría siendo menos 90 grados. Entonces voy a quitar esto y nada más voy a dejar la expresión final, 1 sobre 2 por el factor de amortiguamiento. Para un sistema de segundo orden nos queda que la magnitud se determina por 1 sobre 2 por el factor de amortiguamiento. Entonces cuando el factor de amortiguamiento vale 0.5, vemos que el cruce sobre el eje imaginario es en menos 1. Entonces tendríamos esto así. ¿Sí? Y por ejemplo, si el factor de amortiguamiento fuera igual a 0.3, igual ponemos otra vez la magnitud de G de J omega sería igual a 1 sobre 2 por 0.6, 2 por 0.3 sería 1 sobre 0.6 y eso es igual a 1.6. Entonces ahora, aquí estaría 2, entonces ahora estaríamos en 0, bueno, menos 0.6 más o menos, no, menos 1.6, más o menos por ahí. La magnitud seguiría siendo, la fase seguiría siendo menos 90 grados. Y entonces lo único que cambiaría es que ahora con el factor de amortiguamiento tendríamos esto así. ¿Sí? Y tendremos una familia de curvas donde esta parte quedaría determinada por el factor de amortiguamiento. ¿Sí? Sería una familia de curvas. Entonces un sistema de segundo orden tiene un diagrama de Nyquist de esta forma y dependiendo del factor de amortiguamiento es la amplitud de la circunferencia. Igualmente, para frecuencias negativas, pues tendríamos algo así. Así para este sistema, para un factor de amortiguamiento. Así y así. O sea, para las frecuencias negativas.